¿Qué deportes practicaron los griegos? ¿Cómo eran sus gimnasios? ¿Qué inventos crearon? ¿Y qué pensaban sobre civilizaciones tan lejanas como la China? Los griegos construyeron una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad. Gracias a estas innovaciones consiguieron crear autómatas, mecanismos complejísimos e incluso les llegaron noticias de la otra parte del mundo, China. Si te apasiona el mundo griego y quieres descubrir sus curiosidades más asombrosas, quédate hasta el final del vídeo, ya que estoy seguro de que la última no te la vas a esperar. Sin más, te dejo con este recopilatorio de shorts que hemos ido haciendo a lo largo de la historia del canal sobre la antigua Grecia. Yo soy David Posee y esto es Historia Verdadera. Esto que ves aquí es conocido como el ordenador de Antiquitera. Ha sido catalogado por algunos investigadores y por muchos expertos de prensa como un invento muy adelantado a su tiempo, pero ¿qué es cierto en esto? El mecanismo fue construido probablemente hacia el siglo I a.C. en Siracusa o en Rodas. Por medio de una serie de engranajes e indicadores sería capaz de calcular con precisión la posición de la luna, la posición del sol, la fecha de los próximos juegos panhelénicos e incluso eventos astronómicos como cuándo se iban a producir los próximos eclipses. Todo esto, que como ves es más bien un calendario astronómico que un ordenador, es completamente impresionante, pero ¿está tan adelantado a su tiempo? Pues lo cierto es que no. ¡Oh, no! Ya hemos visto en otros vídeos cómo los griegos eran capaces de construir máquinas completamente surrealistas, como por ejemplo una catapulta de aire comprimido, un gancho para hundir barcos o incluso una paloma de madera que podía volar por 200 metros. Una vez más vemos que la tecnología antigua no es tan primitiva como pensamos. Esta tumba era tan espectacular que creó el nombre de mausoleo. El mausoleo de Halicarnaso es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Se trata del monumento funerario del rey Mausolo de Caria y fue mandado construir en el siglo IV a.C. por su esposa la reina, que también era su hermana. El monumento medía en torno a los 50 metros de altura y conjuntaba los estilos arquitectónicos de las 4 principales culturas de la época. El primer nivel era una base escalonada al estilo persa, y allí era donde se encontraba el sarcófago. El segundo tenía una columnata, representando obviamente a Grecia. Encima de esta había una pirámide que representaba a Egipto y sustentaba el cuarto nivel, una estatua del rey y la reina subidos en una cuadriga. Además, a lo largo de toda la fachada había una infinidad de esculturas y relieves preciosos encargados a concurso a los mejores artistas de la época. Finalmente el monumento fue destruido por un gran terremoto en el siglo XIII y sus restos acabaron construyendo una gran fortaleza. Esta arma podía volcar barcos con un simple gancho. En el 215 a.C., en plena Segunda Guerra Púnica, Siracusa se pasó al bando cartaginés. Roma no se lo perdonó y lanzó ataques por tierra y por mar a la vez, pensando que la ciudad caería rápidamente. Pero lo que no sabían era que entre los siracusanos se encontraba Arquímedes. ¿De qué me suena? Me suena mucho este tío. Cuando la flota romana se acercó a las murallas, estos pudieron notar cómo sus barcos se levantaban solos. Arquímedes había creado un gran gancho de hierro que lanzaban desde una grúa subida en las murallas. Esta grúa estaba formada por un poste horizontal que pivotaba sobre un poste vertical bastante grande. En el lado contrario del gancho colocaron un contrapeso de plomo, de modo que las naves romanas podían ser elevadas muchísimo. Luego las soltaban y del porrazo con el agua las hundían directamente. Fue así y sin rayos láser como Siracusa resistió el envite romano durante 3 años. ¿Cuál es la diferencia entre el papiro y el pergamino? Pues aunque puedan parecer lo mismo, lo cierto es que no tienen nada que ver. El papiro es un soporte de escritura hecho con fibras vegetales. Se hacía entrelazando tiras finitas de papiro, una planta que crecía en las orillas del Nilo. Con esto se creaban capas que se unían para dar mayor resistencia y se lijaban para crear una superficie lisa donde poder escribir. El papiro se utilizó muchísimo en la antigüedad y el principal suministrador era Egipto, hasta que Ptolomeo prohibió su exportación. Ahora te jodes, amigo mío. Fue entonces cuando el rey de Pérgamo tuvo que buscar una solución para poder seguir acumulando libros en su biblioteca. Es por esto que se perfeccionó el pergamino, un soporte de escritura en piel animal, normalmente de cordero o de ternera, que se preparaba para poder escribirse encima. Además, cuando se rascaba se podía reutilizar. ¿Cómo amplificaban la voz los griegos sin altavoces? A los griegos les encantaba el teatro, pero ¿cómo hacían los del fondo para escuchar bien a los músicos o a los actores? Pues tenían varios trucos. El primero estaba en la construcción del teatro. La forma semicircular en pendiente permitía que el sonido viajara libremente. Pero claro, por muy bien que viajaras, si estabas lejos, el sonido acababa decayendo. ¿La solución? Colocaban vasos de bronce por todo el teatro. Estos estaban afinados en distintas frecuencias, de modo que cuando los sonidos chocaban eran amplificados de manera natural.
¿Sabías que los griegos pensaban que los chinos eran gigantes? Desde el siglo V a.C., los griegos conocían la existencia de un pueblo más allá de la India. Estos eran los chinos, y lo que sabían de ellos venía de los relatos de viaje, como el periplo del mar Eritreo, o los relatos de los comerciantes de la ruta de la seda. Así que, como no tenían un contacto directo, los griegos tenían una imagen completamente distorsionada de los chinos. Por ejemplo, pensaban que medían unos 13 codos, y esto viene a ser unos 5 o 7 metros. Oye, qué pedazo chino, ¿eh? También a Estrabón le llegó que vivía más de 200 años, aunque hay algunos investigadores que piensan que Estrabón no se refiere realmente aquí a los chinos, sino a otro pueblo. En fin, lo poco que sabían de ellos realmente era que eran un pueblo pacífico, comerciante y que gracias a ellos tenían la seda. ¿Sabías que en la Atenas clásica te podían desterrar por ser rico? Con el inicio de la democracia, los atenienses se fliparon un poquito con el tema de la igualdad. Digamos que no tuvieron muy buenas experiencias con el tema de los privilegios a los nobles y los ricos, y es por eso que crearon el ostraquismo. El ostraquismo consistía en desterrar a alguien que estaba acumulando demasiado poder económico, político o social mediante una votación popular. Cada año se decidía a mano alzada si se iba a realizar o no este ostraquismo. Si salía que sí, pasaba a votarse de manera privada y por escrito en un ostracón, O sea, un trocito de cerámica. el ciudadano que se iba a expulsar. Claro que muchos no sabían ni leer ni escribir, así que pedían que otros votaran por ellos. No hemos cambiado tanto. Esta biblioteca se hizo tan grande que la de Alejandría le declaró la guerra. A inicios del siglo II a.C., el reino de Pérgamo alcanzó su máximo esplendor cultural. Esto se plasmó en la construcción de un pedazo de biblioteca que creció tanto que puso en jaque a los Ptolomeos. Y es que en Egipto querían conseguir una especie de monopolio cultural, así que en cuanto vieron que Pérgamo iba por el mismo camino, les declararon la guerra cultural. Para evitar su expansión, los egipcios paralizaron la exportación de papiro y dejaron a los de Pérgamo sin tener donde escribir. ¡Eres una mierda! Sin embargo, estos no se quedaron de brazos cruzados, y es que perfeccionaron un soporte que de hecho para la posteridad se convertiría en el más popular, el pergamino. Gracias a esto la biblioteca sobrevivió hasta que 200 años después Marco Antonio se llevó 200.000 volúmenes de Pérgamo a Alejandría a modo de regalo para Cleopatra. Vaya calzonazos. Esta es la estatua de Zeus en Olimpia. Espera, esta no. Ahora sí. Esta es la estatua de Zeus en Olimpia. Se trata de una de las 7 maravillas del mundo antiguo y ahora vais a comprender por qué. Este Zeus sedente fue esculpido a finales del siglo V a.C. por Fidias, el mismo maestro escultor que hizo la Atenea del Partenón. Pero hay algo que diferencia esta escultura de la mayoría de las que podemos ver en los museos. Se trataba de una estatua crisoelefantina, es decir, estaba hecha en oro y en marfil. Aunque lo más impresionante quizás es su tamaño. Medía entre 12 y 13 metros. Era tan grande que según los testimonios de la época la sensación era de que no cabía ni siquiera en el templo. ¿Por qué no ha quedado nada del Coloso de Rodas a día de hoy? El Coloso de Rodas es una de las 7 maravillas del mundo antiguo y no es por nada. Se trata de una estatua colosal del dios Helios, patrón de la ciudad de Rodas, y medía unos 45 metros junto con su pedestal. Has flipado, ¿eh? En el 292 a.C. la levantaron utilizando los despojos del ejército macedonio que había intentado asediarlos unos años antes. ¿Y dónde piensas que se encontraba? Pues lo de que estuviera en el muelle probablemente es un mito. Lo más seguro es que hubiera estado en la Acrópolis para que se viera desde cualquier punto de la ciudad. Finalmente la estatua se derrumbó unos 70 años después por culpa de un gran terremoto. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Sus restos estuvieron tirados en el suelo durante 800 años, hasta que un comerciante sirio los compró como chatarra. Es por eso que a día de hoy no ha quedado ni un solo resto de la enorme estatua. Truco rumano. ¿Sabías que los griegos ya jugaban al fútbol? Bueno, más que al fútbol, a algo muy parecido. Se trata del Epískiros, un juego de pelota muy popular en la antigua Grecia, aunque no tanto como los Juegos Olímpicos. En él se enfrentaban dos equipos, probablemente de 12 a 14 jugadores. Aunque este número no está confirmado. El campo estaba dividido en dos por el esquirus, una línea de guijarros, y cada equipo se colocaba en su lado. Sin embargo, el objetivo no era marcar goles. Los jugadores se tenían que pasar de un lado al otro el folis, un balón de cuero inflado que debía estar siempre en movimiento. Al mismo tiempo intentaban empujar y expulsar a los jugadores enemigos para conquistar el campo y así ganar. Según otros investigadores, el objetivo no sería este, sino cruzar la línea de fondo enemiga con la pelota. ¿Y tú? ¿Cómo crees que se jugaba realmente al Epískiros? ¿Sabías que el rey Pirro fue asesinado por una anciana?
En el 272 a.C., Pirro marchó sobre la ciudad de Argos, en el Peloponeso. Unos traidores les abrieron las puertas de la muralla en plena noche. Así, Pirro pasó al interior de la ciudad silenciosamente. Pero claro, por muy silencioso que sea, si metes elefantes por las calles... Los argivos se despertaron y se desató el pánico. Las tropas salieron a defenderse, y hubo tal confusión en los callejones que algunas de las tropas de Pirro comenzaron a atacarse entre sí. En un momento de la batalla, Pirro se lanzó personalmente contra los enemigos para luchar cuerpo a cuerpo. Desde lo alto de un tejado, una anciana le lanzó una teja y... ¡Pum! Digo, ya está aquí la guerra. Así fue como falleció el rey del Épiro. Esta arma fue creada por Arquímedes para quemar barcos con... ¿luz solar? Durante el asedio de Siracusa hacia el 212 a.C., las galeras romanas se lanzaron contra la ciudad, pero fueron repelidas por ingeniosas máquinas. Se dice que Arquímedes construyó un sistema de espejos que redirigía toda la luz solar en un solo punto para poder quemar así por completo los barcos enemigos. Parece ciencia ficción, ¿verdad? Pues lamento decirte que casi con total seguridad lo es. ¡Oh, no! Las fuentes más cercanas a Arquímedes que escribieron sobre esta supuesta máquina lo hicieron más de 400 años después. Además, las más cercanas al asedio de Siracusa ni siquiera mencionan que se utilizara fuego, pero sí algunas ingeniosas máquinas, como por ejemplo un gancho que era capaz de volcar barcos. ¿Cómo eran los gimnasios en la antigua Grecia? El gimnasio en Grecia tiene su origen en el siglo VI a.C. En esta época solamente era un dromos, una pista al aire libre para hacer deporte, pero a partir del siglo IV todo cambió. El gimnasio pasará ahora a convertirse en un elemento característico de la vida en la polis, y no solamente por el deporte. Junto al ágora se construirá el edificio del gimnasio, de planta rectangular, y este constará de una palestra adosada a un gran patio hacia el que daban distintas salas. Estas salas estaban destinadas a muchísimos usos, desde salas para pesas, boxeo y juegos de pelota, hasta salas para masaje, jardines e incluso salas donde los filósofos podían debatir o enseñarle a sus alumnos. De hecho, uno de los gimnasios más tochos de toda la antigua Grecia era la Academia de Platón. Platón era un gym rat. ¡Estoy mamadísimo! ¡Mira! ¿Por qué se dejó de utilizar la falange griega? La falange nació a finales de la Edad del Bronce y fue utilizada por los griegos durante cientos de años. Se trataba de una formación ultra sólida de hoplitas en línea, impenetrable de frente, pero lenta y difícil de maniobrar. Filipo II, el padre de Alejandro Magno, mejoró la idea. Armó a sus hoplitas con sarisas, lanzas de 6 metros. Pero en el 168 a.C. todo cambió. Los romanos y los macedonios se enfrentaron en Pidna. Mientras el ejército macedonio formaba en falange, el ejército romano formaba en manípulos, unidades más pequeñitas y más flexibles. Con estos pequeños grupos, los romanos fueron rompiendo la línea de combate hasta destrozar por completo la falange macedonia. Y así fue como quedó obsoleta la formación que había llevado a Alejandro Magno hasta la India. Esta táctica submarina casi logró romper el asedio de Tiro. La ciudad de Tiro fue sometida por Alejandro Magno a un asedio brutal. Para conquistarla construyó sobre el mar una rampa de 1 kilómetro de largo, pero los tirios la destruyeron utilizando un barco incendiario. Al comenzar a levantar la segunda rampa, los tirios tuvieron que cambiar de táctica. Se lanzaron al mar y buceando comenzaron a arrancar los cimientos de la misma rampa. No hay que tener miedo al fracaso. También se dedicaron a cortar los cables de ancla de las naves de Alejandro, para que no pudieran defenderla. Aunque esto dejó de funcionar cuando cambiaron los cables por cadenas. Ahora te jodes, amigo mío. Esta es una de las armas de asedio más surrealistas de la historia. Durante la guerra del Peloponeso en el 424 a.C., los beocios sitiaron a los atenienses en Delion. Para destruir las fortificaciones, los beocios recurrieron a un invento completamente fuera de su tiempo: un lanzallamas. Montaron un gran tubo de hierro en un carro. Por un lado le pusieron un caldero lleno de azufre y carbón, y por el otro lado le pusieron un fuelle. Una vez construido, acercaron el lanzallamas a las murallas y cuando soplaron por el fuelle... Una ateniense al punto por aquí. Esta táctica arrasó con el trabajo de meses de asedio en tan solo unos segundos. En el 332 a.C., Alejandro Magno asedió la ciudad de Tiro, situada en una pequeña isla. Para alcanzar la muralla, sus tropas tenían que construir sobre el mar una rampa de 1 kilómetro de largo. Al principio, los tirios se lo tomaron a cachondeo y se acercaban en pequeñas barquitas para reírse de los constructores. ¡Calvo! Pero cuando vieron que se acercaban 2 tremendas torres de 46 metros por el terraplén, la cosa cambió. ¡Tengo miedo! Los tirios agobiados intentaron detenerlas a flechazos, pero las torres estaban bien defendidas y no les hicieron ningún daño, así que no les quedaba otra. Llenaron un barco con brea y azufre, lo remolcaron, le metieron fuego y lo estamparon de lleno contra la rampa.
Así, en segundos, las llamas redujeron a cenizas todos esos meses de esfuerzo. ¡Me cago en tu... Esto que ves aquí es el primer órgano de la historia. ¿Podrás adivinar de qué época es? Si has pensado en la Edad Media o en adelante, déjame decirte que estás equivocado. Hacia el siglo III a.C., Tesibio de Alejandría construyó el hidráulos, el primer órgano, que utilizaba un mecanismo hidráulico para mantener la presión del aire constante. Así, al pulsar una tecla, el aire pasa por una de las flautas, dándonos este precioso sonido. El hidráulos es uno de los inventos más ingeniosos de Tesibio, pero también creó una catapulta de aire comprimido, una bomba de succión o un sifón para clepsidra. Esta tropa griega era invencible y su secreto era su homosexualidad. Hacia el 377 a.C., Tebas estaba en guerra contra Esparta, y su ejército tenía que hacer algo para ponerse a la altura de tremendo enemigo. El general tebano Górgidas encontró la solución: crear un batallón de élite con los 300 mejores hoplitas de Tebas. Estos, además de tener un excelente entrenamiento, tenían un secreto que los hacía invencibles. Fueron reclutados junto a sus amantes. Así, no solo luchaban como guerreros, sino como parejas, dispuestas a morir el uno por el otro. Así es como nació el Batallón Sagrado de Tebas, una tropa tan unida y feroz que se ganó la fama de invencible, hasta que Alejandro Magno la aniquiló por completo. Ahora te jodes, amigo mío. Este es el primer autómata volador de la historia. Se trata de una paloma de madera creada por Arquitas de Tarento en el siglo V a.C. Podía mover sus alas por sí sola, aunque esto no era lo único que hacía. No se sabe muy bien cómo funcionaba el mecanismo, aunque es bastante probable que utilizara aire comprimido o vapor, como se ve en este modelo. Lo más impresionante es que no solo movía las alas, también podía volar. Tenía una autonomía de unos 200 metros, pero una vez que caía ya no se podía volver a utilizar. Parece un viajero del tiempo, mi colega. ¿Cómo ganaron los espartanos esta batalla con un solo hombre? En el 546 a.C., Argos y Esparta se enfrentaron por la llanura de Tirea, vital para la producción de trigo. Se pactó que la batalla se librara entre 300 campeones de cada bando, que lucharon ferozmente. Tras horas de encarnizado combate, solo quedaron 2 hoplitas de Argos, que corrieron a su ciudad a anunciar la victoria, pero no se dieron cuenta de algo. Un espartano resurgió de entre los cadáveres. Había sobrevivido. Este se quedó en el campo de batalla mientras los de Argos ya se habían marchado y despojó a los de enemigos muertos según la costumbre hoplita. Así, mientras Argos celebraba antes de tiempo, Esparta reclamó la victoria con su último hombre en pie. Eso sí, como no se pusieron de acuerdo sobre quién había ganado realmente, se liaron a palos por segunda vez, en una batalla en la que ya claramente ganó Esparta. Esta estrategia cambió el curso de la historia en plena desventaja. En el 490 a.C., 26.000 persas desembarcaron en Maratón, a unos 42 kilómetros de Atenas. Los atenienses decidieron frenarles antes de que se les echaran encima, así que salieron al encuentro con unos 11.000 hoplitas. Los persas solían empezar las batallas con una lluvia de flechas, pero los atenienses no esperaron ni un solo segundo. Se lanzaron a la carga por unos 200 metros bajo fuego enemigo. Al chocar los ejércitos, el centro ateniense cayó, pero resultaba ser una brillante trampa. Los flancos atenienses pudieron así rodear al enemigo y aniquilarlo. Ahora te jodes, amigo mío. ¿Por qué se colgaron vasijas bajo tierra durante este asedio? Según Vitruvio, cuando Apolonia fue sitiada, los enemigos comenzaron a excavar túneles para entrar por sorpresa. ¿Qué haces observándome a través de un agujero, guarro? Los habitantes estaban desesperados, no sabían por dónde entrarían los enemigos, pero entre ellos estaba el arquitecto Trifón de Alejandría, que tuvo una idea brillante. Abrió pequeños túneles y colgó vasijas de bronce en su interior. Cuando los enemigos se acercaron excavando, las vasijas comenzaron a vibrar y a amplificar el sonido. Sabiendo así por dónde venían, prepararon un cóctel explosivo: agua hirviendo, pez, excrementos humanos y arenas ardientes. ¡Tengo miedo! Así excavaron contratúneles, encontraron a los enemigos y les lanzaron esa mezcla infernal. Los invasores, achicharrados, huyeron y así Apolonia se salvó de ese terrible asedio. Ahora te jodes, amigo mío. Este asedio fue roto por una táctica de... literalmente. Hacia el 305 a.C., Demetrio Poliorcetes puso sitio a la ciudad de Rodas. Los rodios eran unos auténticos expertos en defensa y habían ideado una máquina capaz de capturar las torres de asedio enemigas. Pero cuando le preguntaron a su creador, Calias, este les respondió que no podía construirla para una torre tan sumamente enorme como la que había plantado Demetrio. Así que los rodios tuvieron que tirar de ingenio. Su anterior ingeniero, Diogneto, ideó una estrategia bastante sucia. Derribaron la parte de la muralla por donde tenía que avanzar la torre, y en el hueco tiraron de todo: agua, barro y... ¡mierda!
Dios! La enorme torre quedó atascada en tremenda montaña de porquería, y así los defensores pudieron capturarla, rompiendo el asedio y dejando una buena mancha en el historial de Demetrio.